Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras cápsulas de este libro, Una fe que encanta y aunque duela no espanta. Y hoy día quiero compartir con ustedes un tema que a mi juicio es apasionante, que es el tema de la oración. Tanta gente que habla de cadenas de oración, de hacer oración, y la verdad es que no sé si le tomamos el peso realmente a lo que significa eso. Y por eso, como un gran tema, quiero como partir diciendo que lo primero que tenemos que tener claro es que la oración es un diálogo. Una de las quizás más perjudiciales como preconceptos que tenemos con respecto a la oración, que es como sentarse en un lugar y empezar a repetir como un lorito un montón de frases que podemos haber aprendido o no de chico. Normalmente cuando hay incendios, cuando necesitamos que venga un bombero, Dios, y nos ayude y nos alivie. Y resulta que la oración es muchísimo más que eso. Insisto, primero que nada es un diálogo. Y es un diálogo con alguien que está siempre 100% con nosotros, siempre presente con nosotros. Y desde ahí hacer algunas aclaraciones como conceptuales primero. Hay dos tipos de oración. Lo primero es la oración vocal, que es la que se recita, la que se canta, la que conocemos, por decirlo de alguna manera, donde uno se junta ya sea con otras personas o de forma individual a decir oraciones que otros hayan dicho antes, y lo hacemos normalmente como de forma repetitiva. Pero también está la oración mental, y la oración mental es aquella que tiene dos vertientes, la que podríamos denominar como meditativa, donde tiene una línea fundamentalmente racional, donde nosotros nos metemos en un tema y empezamos a analizarlo a partir de un texto, a partir de una situación que estemos viviendo, pero es muy desde aquí. Y la otra, que es bastante poco practicada y de alguna manera ha sido tomada muy fuerte por Oriente, pero es oración cristiana, tiene que ver con la contemplación. Nosotros también tenemos esa posibilidad de callar nuestra mente, de callar también la boca y estar en silencio para entrar en un diálogo que es el más rico con el Señor. Y ahí San Juan de la Cruz nos orienta muchísimo, dice, no basta solo saber preparar un buen plato, que sería como la oración meditativa, sino que también sentir y gustarlo, que sería la contemplativa. Y ahí, primero, el cuerpo nos ayuda muchísimo a hacer oración. No es lo mismo hacer oración con la cabeza agacha que con los brazos en alto. El cuerpo es parte de nuestro ser y lo podemos aprovechar como un aliado para los distintos momentos en que estamos viviendo. Naturalmente, cuando estamos tristes, cuando estamos desolados y necesitamos, nos vamos hacia adentro. Cuando queremos agradecer y alabar, normalmente nos erguimos y nos ponemos de pie. Pero una de las cosas que yo he aprendido y que es lo más lindo en el fondo, es que la oración, la postura de oración del cristiano es de pie. Es de pie porque Dios nos quiere como hijos, no como siervos, sino que de pie, mirándolo de frente como un hermano que es Cristo. Y desde ahí también, una de las ayudas que descubrieron los primeros padres del desierto al hacer oración es la respiración. Resulta que muchas personas dicen, es que no me alcanza el tiempo para hacer oración, es que corro todo el día y no encuentro momento. Y resulta que toda nuestra vida es oración. Y ahí vuelvo a retomar la respiración. Si todo el tiempo nosotros fuéramos conscientes de que estamos respirando porque Dios nos está regalando la vida, todo podría ser oración. Todo podría ser ese como, voy a inventar una palabra, pero como el tan famoso mindfulness, podríamos decir que es atención plena, es estar consciente y plenamente consciente de que Dios está todo el rato en nosotros, habitándonos, iluminándonos, como esa luz interior que es la que nos da la vida. Entonces de ahí todo puede ser, si estamos atentos, tenemos nuestros 5 sentidos alerta, todo puede ser un diálogo con el Señor. La naturaleza, obviamente, un encuentro con alguien, una conversación, una canción en la radio, un WhatsApp, un video, una mirada, un artefacto que haya hecho el ser humano, como el metro. Todo nos habla. Todo está lleno de huellas de Dios que nos permiten entrar en ese diálogo. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para no perder como la señal. Dios está siempre 24/7 ahí con todos los sentidos para dialogar con nosotros. Somos nosotros los que cerramos los canales. Entonces, primero que nada, para vivir la oración, yo hago el símil con la comida.
hay dos formas de comer cada uno de nosotros. Uno, una comida como práctica, funcional, uno está haciendo mil cosas, está con los niños, está trabajando, y uno come nomás y no se da mucho cuenta. Pero es necesario, si no nos moriríamos, como vimos en alguna cápsula pasada. Hay un tipo de oración que podemos hacerlo así. Estoy aquí mirándolo a usted a la cámara y digo, bueno, en este momento que también sea ofrenda y diálogo con el Señor. Pero también a veces tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer una comida especial y detenernos y buscar una mesa linda y ingredientes bonitos. Esos momentos de oración también los tenemos que buscar y promover en nosotros mismos y en la comunidad. Y ahí es donde también Dios se sirve de otros, porque la oración comunitaria es una de las más lindas. Ya lo dijo Jesús, si hay dos o más reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces, si tenemos la oportunidad en la oficina, ¿por qué no hacer una oración? Aunque nos crean un poquito locos al principio, nos van a agradecer a la larga. O en nuestra casa, si invitamos a un amigo a comer, dar gracias por la comida. O si estamos con nuestros hijos, bendecirlos y hacer una pequeña oración. O a nuestros padres, o a nuestros amigos. La oración es entrar en ese encuentro que decimos, Jesús también está aquí con nosotros. Así que nuestra señal nunca se cae, pero somos nosotros las que desenchufamos la conexión. ¿Y para qué orar? Yo diría que para todo. La oración se ha visto en investigaciones científicas fascinantes en Estados Unidos, que la gente que ora se activa un punto en el cerebro, el punto Dios le han llamado. Y se ha visto que la gente por la que rezan, independiente de que ellos sepan o no, se mejoran más que los que no rezan, o que el poder de la oración efectivamente es real. Entonces hay muchas investigaciones. En Nueva York hicieron una oración comunitaria y bajó el crimen en esa noche. Yo creo que hay muchísimas evidencias de la efectividad de la oración. Entonces de ahí, ¿cómo no aprovechar nosotros de buscar todos los días instancias o pausas para entrar en este diálogo con Dios? Me estoy bañando, pucha, qué rico que tengo la posibilidad de una ducha. Estoy, no sé, tengo la oportunidad de manejar un auto y no voy caminando. Dar gracias por eso, estar todo el tiempo con esa conciencia. Y ahí les decía lo de los padres del desierto, que ellos lo hacían a través de la respiración. Los esicastas, que fueron como los primeros que salieron, los primeros siglos, a vivir el cristianismo, ellos dijeron que en la inspiración podíamos como tomar conciencia de que Dios nos daba la vida. En el procesar la respiración, mantener el aire, vemos todo lo que hace por nosotros. Y en la salida del aire podemos ver que nosotros también podemos ser Dios para otros. Ser nosotros instrumentos de oración, entendiéndolo como encuentro con otras personas. Así que forma hay muchísimas. A través del canto, a través de la lectura de la Biblia, a través de buenas películas, a través de buenos encuentros, buenas conversaciones con otras personas, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, momentos de silencio. Con esto voy como cerrando porque es un tema que me fascina y podría hablarles mucho rato, pero hay un sacerdote español que se llama Pablo Dors, que está promoviendo una cruzada maravillosa que se llama Las Sentadas. Y las sentadas son estar todos los días 15 minutos en una silla, sentados, sin ningún texto, sin ninguna música, solamente estar con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tenemos la oportunidad de que podamos escuchar a Dios. No es un monólogo de nosotros hacia Él, es un diálogo. Pero si estamos todo el tiempo haciendo cosas y moviéndonos, ¿cómo vamos a poder escuchar su palabra? ¿Cómo vamos a poder preguntarle además qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo va a conducir nuestra historia? ¿Cómo vamos a reconocer su voluntad? ¿Cómo nosotros vamos a saber a dónde nos quiere llevar con los acontecimientos que estamos viviendo? Dios nos habla a través de la historia, a través de los hechos, a través de nuestra alma. Pero si estamos así, con los oídos tapados, poco y nada vamos a poder conversar con Él. Y lo último, esta sí es verdad, conversar con Él como el mejor amigo que podamos tener. Quizás tenemos 3, 2, 1, pero Dios es incondicional. No hay nada que no le podamos decir, no hay nada que no conozca. La vergüenza más espantosa que podamos tener, que no le hemos contado a nadie, a los ojos del Señor siempre nos va a acoger, nos va a abrazar. Nos dio múltiples ejemplos cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra de que Dios es misericordioso.
Entonces, no nos va a fallar. Hagamos oración lo más seguido posible, promovamos la oración en nuestro círculo y hagamos silencio para poder escuchar la voz del Señor.